Buenos días, bienvenidos al conversatorio de experiencias de intervención en trabajo social, diagnóstico general y específico. Este conversatorio es realizado por estudiantes de trabajo social de octavo semestre del Instituto Universitario de La Paz, en la cátedra de Taller de Integración Metodológica 1. En este conversatorio vamos a hablar de dos temas específicos, el diagnóstico de manera general y el diagnóstico específico. Para ello contamos con unos invitados muy importantes, profesionales del trabajo social y docentes del Instituto Universitario de La Paz. Entre ellos tenemos al docente y trabajador social Hernán Orozco. Así que igualmente nos acompaña una egresada de trabajo social del Instituto Universitario de La Paz. Ella es Jacqueline Hernández. Y por último contamos con la docente y trabajadora social e historiadora Andrea Ortiz. Además, tenemos como invitados a practicantes de trabajo social del Instituto Universitario de La Paz. Estos tendrán un espacio para realizar preguntas a los ponentes invitados. Este conversatorio va a constar de tres partes. La primera parte es la parte de la presentación. La segunda parte consistirá en la parte de la conceptualización de lo que es el diagnóstico general y específico. Y la tercera parte constará de una ronda de preguntas, donde practicantes de trabajo social realizarán diferentes preguntas de la temática diagnóstico general y diagnóstico específico a los ponentes invitados. De antemano agradecer su participación y la disponibilidad en este conversatorio. Gracias, Alice. Mi nombre es Magicelis, estudiante de trabajo social de octavo semestre de Prácticas 1. Y bienvenidos una vez más al conversatorio de experiencias de intervención en el trabajo social sobre diagnóstico general y diagnóstico específico. El diagnóstico social es un proceso de medición e interpretación que nos permite identificar todas estas situaciones problemáticas, así como los principales factores y las causas que influyen en esta. Este tiene por objeto brindar todos esos elementos fundamentales y suficientes para la creación de un proceso de planificación en vista de una acción transformadora. Este diagnóstico tiene por objetivo primero orientar esa acción o ese actuar profesional y segundo pues brindar todos esos elementos, todo ese conocimiento suficiente sobre la realidad en la cual se está interviniendo, no solamente para adquirir ese conocimiento, sino para generar procesos de transformación. Aquí es cuando hablamos de que se debe vincular al diagnóstico la idea de generar una acción transformadora. Muchos autores, como Olga Vélez y Verónica Murcer, coinciden en considerar el diagnóstico como una caracterización del objeto de estudio, que permitirá identificar las principales problemáticas, así como las fortalezas y debilidades con las que cuentan los sujetos o las comunidades y su entorno. Esto también permitirá que a través de este diagnóstico se genere un proceso de pronóstico que nos permita entonces identificar qué puede suceder si no se interviene a tiempo. El diagnóstico en trabajo social es un estudio que permite conocer la situación de las comunidades, los grupos o los individuos en los que está interviniendo, a través de diversas fuentes y a través del empleo de diversas técnicas y herramientas. Eso nos va a permitir entonces identificar las situaciones problemáticas, debidamente entonces priorizarlas para generar un proceso de transformación de esa realidad. Plantean entonces muchos autores al diagnóstico como un proceso de investigación que implica generar un acercamiento sucesivo a la realidad, donde se pueda profundizar cada vez más en ella. El diagnóstico se debe o se puede considerar desde dos dimensiones o dos niveles de conocimiento. El primero, el conocimiento general, y el segundo, el conocimiento específico. Desde trabajo social comprendemos este conocimiento general como una caracterización general del objeto de estudio. Este entonces nos permitirá tener una visión más holística, más completa de la realidad social. También nos permitirá identificar todas esas principales problemáticas que en esta se desenvuelven, dando lugar a un diagnóstico general. El conocimiento específico es aquel que se obtiene cuando profundizamos en una problemática específica identificada en la comunidad
comunidad, en el grupo o en el sujeto en el cual estamos interviniendo, dando entonces como resultado un diagnóstico específico. Retomando un poco la historia, recordemos que la madre del trabajo social, Mary Richmond, tituló su segundo libro El diagnóstico social en 1917. Este libro decía que el diagnóstico social es la base para una buena intervención profesional. El diagnóstico social, ya definido por la compañera Lisette, maneja unas dimensiones. Una de estas es el diagnóstico general. Y este es un conjunto de información teórico-empírica recogida en un proceso de trabajo previo. Esta información maneja dos fuentes. La fuente principal es recogida por medio de los individuos, de las personas que encontramos en la comunidad, y la otra fuente es toda la información escrita. Y toda esta información se caracteriza con unas variables relevantes. Estas variables son todos aquellos aspectos que encontramos en la comunidad que se pueden medir u observar. Por ejemplo, el número de habitantes, la actividad económica, su fuente de trabajo, sus recursos, el medio ambiente, el suelo, la planeación, la educación, los centros educativos, etc. Todas estas variables son importantes precisarlas en un contexto global. Y cuando hablamos de precisar realidades o problemáticas, hablamos de jerarquizar. Y cuando hablamos de jerarquizar, encontramos que estas problemáticas van de acuerdo a criterios determinados. Estos criterios deben manejarse a priori y los vamos a seleccionar de pronto según la magnitud de la necesidad del problema, según la urgencia de la solución, según los objetivos de nosotros como trabajadores sociales, según los objetivos también o las necesidades de la institución en la cual estamos laborando, la organización, y pues encontramos según la coyuntura, o sea, con los factores y circunstancias que envuelven las problemáticas. Y es importante trabajar con los recursos, porque cuando hablamos de los recursos estamos hablando de todas las potencialidades que encontramos en el contexto, todas estas que nos van a ayudar a manejar la solución o resolución de problemas. Pero cuando hablamos de un diagnóstico general, siempre vamos a trabajar de manera global, mirando e identificando las problemáticas del sujeto, sin entrar en ningún estudio específico. Por eso debemos conocer todos estos recursos a grandes rasgos para detectar los problemas que se pueden manejar. Entonces el diagnóstico general abarca toda la situación del sujeto, sin profundizar en el problema. Hay que tener claro que el diagnóstico sería como el preámbulo para iniciar otra clase de diagnósticos específicos o especializados. El diagnóstico general siempre va a trabajar de manera global, generalizando todo y identificando la problemática de los sujetos sin abordar el problema como tal. Hola, buenos días. Como ya lo venía explicando mi compañera Maggie, en el diagnóstico general es un estudio riguroso de todo lo que nosotros pretendemos analizar en nuestro campo de intervención. Yo les voy a explicar acerca del diagnóstico específico. Una vez nosotros hayamos realizado todo ese proceso de investigación rigurosa de toda la realidad en la que nos vamos a encontrar de forma general, vamos a encontrar también ciertos parámetros o ciertas situaciones que nos van a permitir analizar de forma específica, detallada, la situación de los problemas que se estén presentando. Entonces, el diagnóstico específico lo que hace es estudiar a profundidad los problemas que hemos encontrado a través de ese diagnóstico general. ¿Para qué? Para que nosotros a través de esto lo podamos abordar de la forma correcta, intervenir y transformar esas realidades sociales, que es el rol o la función que nosotros como trabajadores sociales debemos tener. En todas las realidades, en todas las situaciones donde nosotros vayamos a intervenir, la función
o lo que nosotros buscamos es potencializar o generar ese desarrollo en las comunidades. Entonces, para delimitar un poco lo que nosotros encontramos en el diagnóstico general y pasarlo a hacer ese diagnóstico riguroso, específico de cada situación que se esté presentando o evidenciando en esa realidad en la que estamos inmersas, se requiere de hacer una previa identificación y analizar la problemática, como lo venía mencionando anteriormente, de la comunidad o la realidad en la que estamos interviniendo. Hacer un análisis correcto, definirla de forma detallada y para poder así determinar las variables y organizar de forma jerárquica por donde nosotros podemos empezar a implementar esas estrategias de intervención. Este diagnóstico específico lo que nos va a permitir es hacer como ese balance o ese estudio minucioso, riguroso del proceso que nosotros estamos ejerciendo en esa realidad social. Nos va a permitir mirar los posibles factores que se estén presentando de forma detallada, y esto va a permitir que nosotros tengamos una visión más amplia de lo que pretendemos hacer en nuestro campo de intervención. ¿Sí? Entonces, a modo general, eso es lo que quiere decir el diagnóstico específico: delimitar claramente, después de haber hecho todo ese análisis de la realidad de forma general, que es todo lo que nosotros hacemos, hacer la caracterización del lugar, del campo donde nosotros estamos interviniendo, mirar en qué condiciones está el sector o la población con la que nosotros vamos a intervenir, y una vez nosotros llevemos un tiempo estipulado o un tiempo prolongado de ese diagnóstico general, va a surgir el diagnóstico específico, que es el que nos va a permitir tener ese orden de ideas, y nos va a permitir también, pues a su vez, tener una visión más amplia de qué sería o cómo sería nuestro actuar profesional y cuáles serían las estrategias más convenientes a tratar en el área de intervención. Bueno, continuamos con la segunda fase de nuestro conversatorio. Este es el momento de las preguntas, y todas las personas que están conectadas en este momento a través de la plataforma Meet pueden hacer preguntas a nuestros ponentes invitados. Este es el momento para que hagan sus preguntas con base a sus experiencias de intervención social sobre el diagnóstico general y el diagnóstico específico. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luz Elena Moreno, estudiante de Trabajo Social de 8º semestre. Y mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los aspectos relevantes a tener en cuenta para la ejecución adecuada del diagnóstico general y del específico de su experiencia profesional? Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Jacqueline Hernández. Yo soy trabajadora social del Instituto Universitario de La Paz, y es un gusto acompañarlos en este espacio. El día de hoy vamos a conversar un poco acerca de qué aspectos considero que sean relevantes al momento de realizar un diagnóstico. A manera personal, es muy importante tener en cuenta qué objetivo tengo o qué quiero lograr o qué fin quiero lograr con ese diagnóstico, si es dar a conocer, comprender sobre una situación o sobre una persona en específico. A partir de ese objetivo, yo propongo mi metodología, es decir, cómo voy yo a recopilar esa información. Si esa información la voy a hacer de manera participante, no participante, si la voy a hacer a través de mecanismos de recolección de información cerrada, abierta, o si por el contrario voy a utilizar mecanismos mucho más participantes. Para eso encontramos la cartografía, las historias de vida y muchas metodologías de diagnóstico en el área comunitaria, rural, educativa, familiar, en fin.
A partir de ese establecimiento de mi objetivo, entonces yo organizo la metodología, qué recursos voy a utilizar. Luego de la metodología, yo tengo que tener muy claro qué personas, qué población van a participar en mi diagnóstico. Si yo tengo claro qué personas van a participar, yo puedo tener un preconocimiento de esa población. Es decir, puedo conocer un poco a través del estudio bibliográfico de su historia, su economía, y que luego, cuando ya estemos en el momento del diagnóstico, nosotros podamos llegar a comparar un poco esa información recolectada entre lo que ya está escrito y los conocimientos de la población, que es lo que más nos debe llamar la atención. Luego de esto, pues aparte de ya recabar toda la información, yo tengo que sistematizarla. Es un proceso muy interesante que nos aporta muchísimo a nuestro crecimiento como profesionales. Es poder llegar a sistematizar, a escribir esas situaciones económicas, históricas, culturales y familiares que yo he recabado de una población. Porque si lo dejamos solo en esos instrumentos o en esa información que hemos recolectado y no escribimos, créame que se nos pierde todo el trabajo que hemos hecho. Por eso mi invitación es que, aparte de hacer un diagnóstico, también podamos escribir y plasmar lo que hemos hecho. Muchísimas gracias por este espacio. Hola, mi nombre es Laura Juliet Ramírez Silva, soy estudiante de Trabajo Social de octavo semestre en el Instituto Universitario de La Paz. Qué bien por todos estos escenarios, y bueno, tengo dos preguntas que quisiera realizar. La primera es, desde su experiencia, ¿podría decirnos cuáles son las ventajas que usted evidencia del diagnóstico general frente al diagnóstico específico? Y otra pregunta, como profesional y su extensa experiencia, ¿qué procesos o interacciones ha llevado a cabo donde haya empleado, donde haya implementado este tipo de diagnóstico? Cuéntenos un poquito, por favor. Eh, Buenas, de antemano les agradezco la invitación. Eh, a ver, en cuanto a determinar las ventajas y desventajas del diagnóstico general con el específico y viceversa, yo pienso que hablar de ventajas o desventajas desde mi experiencia y desde mi postura, yo pienso que no tiene sentido y sería irresponsable, porque si tenemos en cuenta que el diagnóstico debe ser esa unidad de análisis y síntesis de la situación, problema, que sirve de referencia para la elaboración de un programa de acción o de intervención. Entonces yo pienso que cada uno en su momento, dependiendo del modelo de intervención, dependiendo de la profundidad de la intervención, dependiendo de las pretensiones con su intervención, yo pienso que vendría a dársele utilidad o prioridad a uno de los dos diagnósticos. Y yo pienso que el uno conlleva al otro, porque si tenemos en cuenta pues el diagnóstico general, es más un asunto de identificar los principales problemas. Aparte de identificar los principales problemas, uno identifica ese problema central. Posteriormente uno empieza ya como a identificar en torno a ese problema central, uno empieza como a diagnosticar todo lo que son las causas de ese problema central e igualmente a identificar esos efectos o esas consecuencias que genera ese problema central, ¿sí? Mientras que si yo lo que quiero es analizar con mayor rigor, con mayor profundidad o puntualizar al respecto, ¿qué es lo que yo hago? Entonces utilizo el diagnóstico específico, que, como lo decía, es un estudio en profundidad de los problemas de la realidad que voy a abordar, que voy a intervenir, que voy a transformar. Ese diagnóstico específico es como la expresión del conocimiento de determinado problema, ¿sí? Fundamenta la elección del mismo
lo determina y lo delimita, acá ya delimita. El general es más amplio, este ya delimita el diagnóstico y para eso se requiere identificar y analizar el problema, haciendo una correcta definición de él, para seleccionar caminos a explorar, para determinar variables, definir conceptualmente el problema, para poder orientar la investigación, el diagnóstico y definir así variables significativas relacionadas con el problema, delimitando el ámbito de este, analiza datos recogidos, explicita cuáles han de ser esas variables por las cuales usted va a intervenir, las nuevas variables que aparecen o variables emergentes, por así decirlo. Entonces, mira, yo pienso que decir que uno u otro no, dependiendo, como te digo, la intervención, porque sea el diagnóstico que sea, se hace necesario y es como el inicio de todo un proceso de intervención, ¿sí? Yo recuerdo que leyendo algunos de los libros en la universidad de Ezequiel Anderek, él decía que conocer para actuar, y es así, ¿sí? Yo sí tengo plena certeza de que yo voy a intervenir, entonces yo empiezo a elaborar el diagnóstico y conforme a ese modelo que estoy gestando de intervención, a ese nivel de intervención, es que yo empiezo a definir qué diagnóstico voy a emplear, si el general o específico, pues ya te dije las bondades de unos y otros con anterioridad. Ahora, decir que en qué lo he empleado, claro que sí. Cuando yo estaba con la alcaldía de Medellín en lo de presupuesto participativo, entonces hicimos un diagnóstico general de lo que era la problemática social de algunas comunas, de algunos grupos poblacionales, de algunos sectores de diferentes comunas y barrios de la ciudad, ¿sí? Posteriormente, ¿qué se hizo? Posteriormente, ya con la participación de toda la comunidad, no queriendo decir que en la otra no se participó, se hizo acá, como el fin era el presupuesto participativo, entonces después de ese general y que empezamos a profundizar más al respecto para hacer la distribución de esos recursos en que se iban a invertir, se empezó ya a priorizar, ¿sí? A priorizar esos problemas, a determinar sus causas, a determinar sus impactos dentro de la comunidad, con qué recursos contaba la comunidad, qué relación tenía un problema con el otro problema, ¿sí ves? Entonces yo pienso que uno y otro se hacen necesarios y yo pienso que el uno es el inicio del otro. Entonces yo no puedo decir, yo desde mi experiencia no puedo decir que uno tiene sus ventajas y el otro no. Para mí yo pienso que son complementos, ¿sí? El uno conduce al otro. Hola, mi nombre es Javier Pérez, soy practicante de trabajo social del Instituto Universitario de La Paz y mi pregunta es, ¿cuáles son sus experiencias en cuanto a la aplicación del diagnóstico general o del diagnóstico específico en trabajo social? Estamos trabajando con el Consejo Comunitario de Negritudes de Cañobodegas en articulación con la Agencia de Renovación del Territorio ART para realizar un proceso participativo de recuperación del recurso hídrico en la vereda de Cañobodegas, ubicada en el municipio de Yondó, Antioquia. La zona es actualmente reconocida como zona objetivo de los programas de desarrollo rural con enfoque territorial PDET, debido al que fue área de conflicto armado antes de los acuerdos de paz. Bueno, unas aclaraciones antes de comentar un poco sobre la fase diagnóstica. El Consejo Comunitario es una comunidad étnica afrodescendiente asentada en el occidente del municipio de Yondó, en un territorio de un poco más de 2.000 hectáreas. Los habitantes son descendientes de colonos que lograron, tras un acuerdo colectivo, que fueran reconocidos como Consejo Comunitario en el 2002. Lo hicieron como una forma de establecer un instrumento de protección y seguridad hacia la posesión legal de sus tierras, ¿no? En esos tiempos, pues, en disputa con grandes productores y también con presencia de actores armados. Bueno, la actividad principal de la que derivan el sustento es la ganadería, bajo prácticas convencionales. Este fue nuestro punto de partida para realizar la propuesta
de intervención, que es la que estamos trabajando actualmente. Para indagar un poco en la situación, nosotros hicimos, bueno, como esto es un proceso participativo, pues iniciamos generando los contactos con la población, haciendo unas primeras visitas al territorio, llegando a unos acuerdos sobre el tema a trabajar, ¿sí? La idea era o es, porque también es este proyecto en el que ustedes están involucradas como estudiantes de prácticas, se inserta en uno mayor que busca, en un proyecto mayor pues que busca contribuir a la transición productiva en la zona, ¿sí? Es decir, que los habitantes de Cañobodegas pasen de realizar ganadería convencional o extensiva a realizar una ganadería sustentable mediante el diseño de sistemas silvopastoriles. Los sistemas de diseño silvopastoril son unos diseños de producción en los que, sustentables con el medio ambiente y también que buscan generar autonomía económica para los habitantes y soberanía alimentaria. Pero tienen que trabajarse una serie de cosas a nivel productivo y ambiental antes de poderse implementar. El sistema silvopastoril consiste en una producción ganadera en fincas en las que también se producen los forrajes para la alimentación y el bienestar de los animales. Entonces, uno de los puntos que debía trabajarse antes de iniciar la transición es garantizar que toda la zona de potreros actual, ¿sí? que ha llegado a ser potrero porque pues, han acabado los bosques debido a las actividades de las que derivan el sustento de la población, empiecen a modificarse. Entonces se van a empezar a modificar o precisamente el proyecto de restauración de fuentes hídricas busca empezar a recuperar esa zona para que después sea más viable desarrollar el sistema silvopastoril. Entonces nosotros conversando con los socios del Consejo Comunitario, llegamos a los acuerdos de empezar el proceso de restauración, pero identificando las diferentes problemáticas que hay y las zonas donde es mejor trabajar. Entonces, digamos, si ustedes me dicen que hable del diagnóstico general y el diagnóstico específico, el diagnóstico general y específico es un recurso pedagógico que nosotros empleamos cuando estamos hablando o enseñando las fases de intervención, ¿sí? Realmente no es que se haga uno primero y después el otro, sino que como todo proceso de intervención son procesos flexibles, vamos a ir realizando incluso simultáneamente los procesos. Lo importante aclarar acá es que primero hicimos los acercamientos al territorio, a la población, unas reuniones iniciales, la realización de unas visitas en campo, unos transectos para identificar las características del territorio, para evaluarlo cómo estaba a nivel ambiental y productivo. Conversamos inicialmente con los representantes del Consejo Comunitario y más adelante con la población sobre las formas de producción, sobre la mano de obra en cada finca, todo cómo se hace la ganadería en la zona. También pues cuáles son sus conocimientos sobre la conservación ambiental, sobre los bosques, árboles, flora nativa más bien, y ello nos permitió pues ir delimitando bien la propuesta y los problemas a trabajar o a profundizar, diríamos, en un diagnóstico específico. De ahí surgieron unos componentes de trabajo que son el componente ambiental y el componente de organización comunitaria. En el componente ambiental pues tiene que ver con toda la indagación que está relacionada con no solamente los sistemas productivos, sino el tema de conservación de los bosques y de la flora nativa. Precisamente se busca que los sistemas silvopastoriles a futuro promuevan, ¿no? La reforestación o la restauración de la zona con flora nativa. Entonces el proyecto de restauración pretende trabajar recuperando las fuentes hídricas con flora nativa.
¿sí? Que más adelante esa flora es la que nos va a ayudar a los diseños de los sistemas silvopastoriles. A la par, aunque hay que decir que bueno, esto tiene un componente también de organización comunitaria, y si bien el Consejo Comunitario es una organización autónoma, que funciona, que camina, nos lo han demostrado ahorita en el tiempo de pandemia, también es cierto que hay que fortalecer el rol de las mujeres dentro del Consejo Comunitario. Entonces, bueno, aprovechando que los programas que son financiados por la Agencia de Renovación del Territorio solicitan más bien que tengan un enfoque de género. Digamos, eso lo usamos como pretexto, ¿cierto? Para empezar a plantear la posibilidad de fortalecer el Comité de Mujeres de Cañobodegas, ¿sí? Entonces la comunidad, bueno, en un evento participativo estuvo muy de acuerdo. Las mujeres realmente también mueven un poco allá el Consejo Comunitario. Pues de hecho ya existe el comité hace mucho tiempo, pero hay que ayudar a cohesionarlo. Entonces el proceso de restauración va a ser dinamizado, o está siendo dinamizado más bien por las mujeres, y la idea es que ellas a futuro también logren su autonomía económica dentro del diseño de los sistemas silvopastoriles, ¿sí? Pero ¿cómo logramos eso? Pues vinculándolas al tema de la restauración ecológica, que es el proceso que ellas están dinamizando actualmente, ¿sí? Bueno, entonces, redondeando acá las ideas, el diagnóstico general, diría, sería ese acercamiento inicial que nosotros hicimos al territorio, a la población, a sus problemáticas, ¿cierto? Al conocimiento del uso del suelo a lo largo de la historia, desde que fue zona de colonización hasta el tiempo presente, para poder identificar algunas situaciones iniciales. En el transcurso del tiempo nos dimos dando cuenta que hay que fortalecer el Consejo de Mujeres, y que para apuntar al diseño de los sistemas silvopastoriles pues hay que empezar restaurando ecológicamente el territorio. Entonces de ahí salen los componentes o los temas eje que se profundizan en el diagnóstico específico, que tienen que ver con el tema ambiental, productivo, y con el tema de organización comunitario con el enfoque de género. Puedo concluir de ese conversatorio que es necesario que nosotros como estudiantes de trabajo social entendamos que en nuestros procesos de intervención vamos a encontrar comunidades que van a tener muchísimas problemáticas, pero no todas van a poder abordadas. Para ello se debe tener en cuenta aspectos internos o externos que influyen en los procesos de intervención. Es necesario entonces identificar cuál es el tipo de diagnóstico o la dimensión del diagnóstico en el cual nosotros podemos aplicar a esa determinada situación o a ese determinado problema. Y también muy importante la posibilidad de priorizar los problemas, de entender de que no somos dioses y que no podemos atacar o combatir todos los problemas. Sin embargo, si combatimos uno de la manera adecuada y de una manera eficiente, podemos generar en realidad una acción transformadora en esa comunidad. Es necesario pues entender que tanto el diagnóstico general como el diagnóstico específico tienen un papel muy importante en los procesos de intervención social. Es necesario comprender que ambos forman parte de dimensiones de intervención y que es importante saber en el momento o en qué momento se pueden aplicar. Son complementarios aunque tienen aspectos diferentes, pero ambos brindan información importante y veraz para poder identificar las problemáticas y asimismo pues generar un proceso de planificación para intervenirlas y generar una acción de transformación en esas comunidades.